Muy bienvenidos, queridos hermanos. Tengan ustedes un muy feliz sábado. Es una hermosa oportunidad que tenemos en este Día del Señor nuevamente de encontrarnos, de alabar a Dios, agradecerle por sus bendiciones en este segundo sábado de diciembre. Tenemos hoy, como siempre, un programa preparado especialmente para adorar al Señor, con la presentación de la Palabra de Dios y con varias partes que vamos a tener. Vamos a tener en este día el Probad y Ved, la historia de fidelidad que siempre tenemos, que en esta ocasión se llama o se titula Gratitud en primer lugar. Vamos a tener música, una parte especial, en momentos de adoración infantil, llegará desde el distrito de General Alvear, Ariadna Millán Zárate, Ari. Nos ha enviado una hermosa canción, ya preparándonos para Navidad, una canción navideña, donde vamos a escucharla en su interpretación de violín. Así que atentos allí, vamos a compartirla para los chicos y para todos especialmente. Y la presentación de la Palabra de Dios estará guiada en esta mañana por el pastor Darío Bruno. Él se ha desempeñado como departamental de Libertad Religiosa de la Unión Argentina y tiene un tema muy importante para compartir en esta mañana, donde en el día de ayer, viernes, se ha celebrado el aniversario del nacimiento de un gran defensor de los derechos humanos en Argentina, especialmente de los pueblos originarios, como fue el patricio Francisco Ramos Mejía. El pastor Darío Bruno es un gran conocedor y difusor de la libertad religiosa, del legado de Ramos Mejía. Nos va a estar hablando en este sermón también mucho sobre la importancia de la libertad religiosa, sobre la importancia que tiene en el tiempo del fin este asunto. Tenemos mucha inspiración al respecto. En la Biblia hay una gran historia de la importancia de la libertad religiosa y será un placer entonces poder escuchar el tema Deja a mi pueblo ir, por parte del pastor Darío Bruno, a quien le agradecemos mucho por la gentileza de poder acompañarnos en esta ocasión. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar y luego vamos a tener un momento de adoración y de alabanza a través del canto. Oremos juntos para que Dios nos acompañe en el culto de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en este último día de la semana sabemos que contamos con tu bendición y de una manera especial y marcada cuando te buscamos a través de la palabra, a través del canto, a través de la oración. Señor, bendice a todos aquellos hermanos que están mirando a través de YouTube, a través de Facebook, este programa. Acompáñalos, Señor. Algunos quizás están con problemas, están con enfermedades, con situaciones difíciles. Que todos podamos sentir en este sábado tu mano en nuestro hombro, que nos acompaña, que nos ayuda, la presencia de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Bendícenos, bendice al pastor Bruno también en la presentación del mensaje de tu palabra y acepta, Señor, cada canto, cada ofrenda, todo lo que vamos a hacer en esta hora, que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a alabar juntos a nuestro buen Dios con el himno Danos Fuego. Y a continuación vamos a estar viendo juntos la historia de hoy en Probad y Ved. Danos el fuego que
Probad y ved. Historia de hoy. Gratitud en primer lugar. Feliz sábado, hermanos. Nos acercamos una vez más a otra fiesta de las primicias. Y tenemos una propuesta diferente para este año. Nos gustaría que, quién sabe, uno de los hermanos aquí de nuestra comunidad hiciera la carta misionera, contando su testimonio de fidelidad a Dios. Y esta fidelidad de este hermano con seguridad va a impactar no solamente a nuestra iglesia, sino a muchas iglesias. ¿A alguien le gustaría participar y contarle su testimonio a la iglesia en la fiesta de las primicias? Yo creo que habrá más de 2,000 personas en la fiesta de las primicias. Si Dios quiere. Amor, cambiando de asunto, he estado pensando mucho en lo que el hermano Gómez dijo anoche en la iglesia. ¿De que alguien dé su testimonio? Sí. ¿Tú no crees que nosotros deberíamos hablar de cuánto Dios nos ha bendecido? Podemos hablar de nuestra fidelidad, amor. Y eso va a ayudar a mucha gente que todavía no ha entendido el plan que Dios tiene para sus vidas. Bien. Y el que va a dar testimonio tiene que ir vestido con ropa del pueblo de Israel. ¿Y cómo piensas resolver eso? Ya entendí. Amor, necesito hablarte de una cosa. ¿Tú sabías que el pueblo de Israel daba 15% de ofrenda, además del diezmo? ¿Puedes imaginarlo? El 10% de diezmo, más 15% de ofrenda. Eso equivale a 25%. Un cuarto de todo lo que ellos ganaban. Y nosotros no hemos hecho eso. ¿Vamos a orar a Dios para pedirle orientación? Después, conversamos con nuestros hijos y vamos a tomar una decisión. La fiesta de las primicias sucedió por primera vez en el año 2003. Su principal objetivo es mostrar la gratitud del pueblo en los primeros días de las cosechas. Está escrito en Éxodo 23:19 que las primicias de los primeros frutos de tu tierra las traerás a la casa del Señor tu Dios. Hoy, nosotros tenemos la oportunidad de traer delante del altar los primeros frutos cosechados este año, resultado de las bendiciones hasta aquí. La fiesta de las primicias es un marco en nuestras vidas y debe fortalecer aún más nuestra fidelidad. Delante de eso y de las tantas bendiciones recibidas, yo y mi familia decidimos seguir la orientación bíblica en nuestro plan de fidelidad para con Dios. Queridos hermanos, a partir de aquel estudio, nosotros empezamos a dar 15% de ofrenda. Nosotros vimos cuán bendecidos éramos en la vida, en las cosechas y también en las veces que Dios nos libró de peligros, accidentes y enfermedades. Nuestro corazón se alegra en adorar al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Y por eso lo invitamos a usted a participar en este mismo plan de fidelidad. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración. A través de los diezmos y las ofrendas, que Dios les bendiga.
Después de haber visto esta hermosa historia, los invitamos a que también puedan ofrendar, adorar al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas con el sistema 7Me, con tu computadora, puede ser con el celular, o bien, como lo hacemos muchas veces, que nos comunicamos con el tesorero de la iglesia, de alguna manera para poder hacer llegar nuestros donativos y que puedan ser utilizados para la obra y la misión y el avance del Evangelio. Queridos hermanos, queremos presentar ahora sí a Ari Millán. Es una pequeña violinista desde la iglesia de General Alvear, del distrito, aquí en la provincia de Mendoza. Y entonces vamos a escuchar esta canción que ha preparado especialmente para compartir con todos nosotros y se titula Gloria in excelsis Deo. Muchas gracias, Ari. Gracias por esta hermosa parte especial. Te animamos a que sigas junto con tu familia poniendo los dones al servicio de Dios. Toda la familia, sí, yo los conozco, sé que tocan instrumentos, saxo, violín, trompeta, y hay muchos hermanos ahí en Alvear que están aprendiendo instrumentos con una orquesta en la Iglesia de Fraternidad, también con la banda,
allí también en la iglesia de Alvear Centro, así que un distrito musical podemos decir, y qué lindo es que los niños puedan aprender instrumentos y alabar al Señor. Pero queridos hermanos, ahora queremos compartir, ha llegado el momento de leer la palabra de Dios. Hay un mensaje especial con el pastor Darío Bruno, quien se ha desempeñado hasta esta semana nada más como director de Libertad Religiosa y es una persona que lleva la libertad religiosa en el corazón. Ha dejado un gran legado para la libertad religiosa y los asuntos públicos en la iglesia, en Argentina. Es un promotor de corazón y lo va a seguir haciendo y vamos a seguir necesitando su ayuda y su ministerio para poder hacer también de este departamento tan importante, ¿no es cierto?, como lo tenemos registrado, inspirado, que pueda ser de bendición para la iglesia. Porque como siempre el pastor Darío Bruno nos ha dicho, nos ha enseñado, sin libertad religiosa no hay posibilidades de misión. Por eso es tan importante que como cristianos seamos defensores de la libertad religiosa. Así que él tiene un tema muy importante para compartir. Está en Libertador, San Martín, Entre Ríos, y desde allí se comunica con nosotros. Así que lo escuchamos, pastor. Adelante. Muchas gracias, pastor, y queridos hermanos, que tengan un día realmente bendecido, porque es un día especial hoy. Y a la hora de abrir la palabra de Dios para llevar un mensaje de esperanza, de educación, de instrucción, de crecimiento, qué mejor que destacar este título que le hemos puesto a este tema de hoy: deja ir a mi pueblo. Es una vieja frase de hace varios miles de años atrás, donde Dios habla y Moisés repite a un gran político de aquella época, un dirigente político que presidía el país y que sin saberlo o siendo consciente ejercía una persecución religiosa que afectaba la misión que Dios le había dado a su iglesia. Cuando uno lee este documento que quiero compartir con ustedes de la Biblia, y si la tienen allí, apreciaría que por ahí pudieran encontrar el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, y ustedes van a ver que en el capítulo 5, versículos 1 y 2, se da esta entrevista entre dos religiosos y un político. Dice la palabra de Dios de ese incidente que ilustra el comienzo de este título, deja ir a mi pueblo, y todo lo que encierra detrás, estas palabras de estos dos primeros versículos del capítulo 5 de Éxodo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fíjense que Dios quería que su iglesia tuviera libertad para algo esencial: cumplir con su misión. Y era algo que Dios había reiterado muchas veces. En el mismo capítulo 4 de este documento tan antiguo de la Biblia, en el verso 23, escúchenlo a Dios recordándole algo al faraón a través de la voz de Moisés y Aarón. Verso 23 del capítulo 4. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Es decir, hay personas que no entienden que la libertad religiosa es un derecho humano básico. Y que así como no la entendía este político, este faraón de Egipto, hace miles de años, hoy pasa lo mismo. 1/3 de la humanidad de los países del mundo no tiene libertad religiosa. El otro tercio la tiene a medias. Y solo 1/3
hoy en día se puede considerar entre todos los países del mundo que hay libertad religiosa. Entre ellos está Argentina. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes la importancia que tiene para Dios la libertad? Porque así como hablamos de libertad, dentro de lo que Dios lo considera esa libertad en el mundo, esto se puede aplicar a la relación con tu esposa, a la relación con tus hijos, la relación con tus alumnos, la relación con tus subordinados laboralmente, la relación con los vecinos. Se puede dar este mismo principio. Por eso yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, no solamente para entender la importancia que tiene la libertad religiosa para cumplir una misión, sino también para entender cómo debemos relacionarnos los unos con los otros en un mundo de pecado donde Dios no gobierna, sino que gobierna el príncipe de las tinieblas que usurpó el derecho a gobernar. Así que teniendo en mente esta realidad, quiero relacionar este viejo documento de Éxodo con uno más moderno, pero no por eso tan moderno como para decir que fue escrito hace 2000 años. Me voy a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ir a la otra punta de la Biblia, ¿no es cierto? Al otro extremo. Y en Apocalipsis, en el capítulo 14, para que ustedes vean la importancia de la misión que Dios tiene para su iglesia y en qué contexto esa misión se puede dar, puede tener éxito, que ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, San Juan el apóstol dice que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios, date gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y de esto es un tema muy lindo, es un tema importante, que tiene ahí algún matiz en este primer mensaje sobre el juicio, pero después los otros dos mensajes son denunciatorios, son como para molestar, no ofender, pero sí para un poco molestar a la gente en su conformismo. Ahora, para cumplir esta misión, el pueblo de Dios, tenemos que tener en cuenta aquel viejo concepto de libertad que Moisés le transmitió al político faraón y que éste no quiso escuchar y después pagó las consecuencias. El mundo hoy paga las consecuencias de que 2/3 del mundo no tienen libertad religiosa y 1/3 nada. O sea, es terrible. ¿Cuándo comenzó la libertad religiosa? Yo diría que comenzó en Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando Dios crea el mundo, la primera pareja de seres humanos, y les dijo: miren, voy a poner un monumento acá en el medio de la plaza, no me lo toquen, esto es como un símbolo de que soy el dueño, que ustedes son los administradores, es como un símbolo de respeto. No lo toquen, porque si ustedes no me respetan les va a ir mal, muy mal. Eso les dice Dios, ¿no? Es decir, con ese árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios garantiza la libertad. Pero en el mundo entró el pecado, ustedes conocen mucho de esa historia porque son lectores de la Biblia, y finalmente nos encontramos con 500 años antes de Cristo, para eso han pasado 3500, ¿no?, desde la creación del mundo, y recién por primera vez hay un decreto de libertad religiosa y de tolerancia religiosa que el famoso rey Ciro, del cual se habla en varios documentos de la Biblia, pronuncia este decreto de tolerancia religiosa en el año 539 a.C. Miren cuánta sangre ha tenido que pasar, persecuciones, intolerancia, sufrimiento del pueblo de Dios queriendo cumplir una misión, y la intolerancia, el despotismo, el autoritarismo impidiéndolo. Pero han tenido que pasar
por Cristo, por todo el surgimiento del Imperio Romano con la famosa Pax Romana, el derecho romano. Ustedes saben que el derecho romano, la justicia romana, la legislación romana, le ha dado base a toda la jurisprudencia y el ámbito legal de todos los países del mundo. Miren qué importancia que tuvo el derecho romano. Pero aunque el derecho romano hizo avanzar los derechos humanos en general, observen ustedes que tuvimos que pasar otros varios miles de años de enfrentamientos, de incomprensión, aún habiendo venido Cristo, ¿no?, que enseñó toda una filosofía diferente, pero se enfrentaron los seres humanos, los que eran cristianos, los que no lo eran, musulmanes, budistas, sintoístas, en la China, en África, no importa si la religión era cristiana o musulmana o budista o sintoísta o animista, hubo 2000 años de historia y de comprensión y de enfrentamiento. Y recién después de 2 guerras mundiales en 1948, las naciones se juntan y dicen, no podemos tener una base de convivencia como para que no tenga que ocurrir otra vez otro enfrentamiento mundial, y sale esa famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y habiendo pasado 2 guerras mundiales, donde en una mueren 25 millones y en la otra casi 100. O sea, fíjense ustedes todo lo que hubo que pasar para que el hombre entendiera algo que Dios ya había puesto en el origen de la humanidad, la libertad religiosa. Teniendo en mente esto, yo quisiera recordar que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, y esto lo voy a decir porque no solamente se aplica a la libertad religiosa que Dios necesita para que todas las religiones puedan cumplir con su misión y por supuesto su pueblo, ¿no? Entonces Dios estableció eso para toda la humanidad en la persona de Adán y Eva en el jardín del Edén, a partir de ahí. Pero fíjense que Jesucristo, cuando está acá en la tierra, hay un documento, un sermón famoso, que se llama el Sermón del Monte, que está registrado en San Mateo capítulo 5 al capítulo 7 incluido, donde, acá lo estoy buscando, ustedes acompáñenme ahí si ustedes tienen en su casa, donde están siguiendo la transmisión, búsquense una biblecita, un Nuevo Testamento, lean esto, porque saben, hace bien leer un libro sagrado. No es solamente por escuchar a la persona que habla, el hecho de tener en la mano un libro sagrado, de leerlo, percibir sus letras, tiene bendición. Por eso les sugiero que lo busquen. Hay una parte del Sermón del Monte donde Cristo dice en el capítulo 7 de Mateo, versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense cuál era la filosofía de Dios, de Cristo, en Cristo, sobre la libertad religiosa. No le hagan a los demás lo que no querés que te hagan a vos. Y esto vale para toda la humanidad. Cristo no le estaba hablando solamente a los judíos, le estaba hablando a los romanos, le estaba hablando a los gentiles, le estaba hablando a todo el que quería escuchar. Y da esta ley famosa. Ahora, Cristo lo dijo casi al comienzo de su ministerio, este famoso sermón, pero unos años después, los discípulos habían entendido lo que era la libertad religiosa y la importancia que tiene el concepto de libertad a la hora de educar a nuestros hijos, de convivir con nuestros vecinos, de tener relación con otra religión, con otros creyentes, con un ateo, con un político, con un compañero de trabajo, o un subordinado, o un alumno. Que los discípulos, y yo les voy a pedir si nos queremos ir a mirar este incidente que es muy ilustrativo y te enseña muchísimo, registrado en el libro de San Lucas, el capítulo 9. Allí en el capítulo 9, casi medio al final, está estos 2 incidentes. El primero, siempre capítulo 9 de San Lucas, y voy a leer
el versículo 49 y 50. 49 y 50. Después un poquito más, otro incidente. Fíjense cómo pensaba Jesús de la libertad. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto que uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Se dan cuenta inclusive el concepto que Cristo tenía de las otras religiones? Que aunque creyeran en Él, otras religiones que creen en Cristo, pero que no es igual a la verdadera, porque no sigue todas las enseñanzas de Jesús, Jesús les dijo a los discípulos: no se lo prohíban, porque el que no es contra mí es a mi favor. Es decir, todos le hacen bien a la humanidad. Y así como no querés que te prohíban a vos, la regla de oro de Mateo 7, no le prohíban a los demás. Ahora, si ustedes tienen una duda respecto a este concepto, avancemos en otro incidente. Pasaron unos días y Jesucristo, verso 51, vuelve a protagonizar esta circunstancia, para que ustedes vean que a veces enseñando Jesús la regla de oro, que se aplica para todo tipo de relaciones humanas, los discípulos no habían entendido nada y todavía tenían el concepto que ha tenido la humanidad en estos casi 6.000 años de historia. Vamos a la ilustración. Versículo 51 del capítulo 9 de San Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser Jesús recibido arriba, lo iban a matar y iba a ascender al cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y ahí lo mataron, ¿no? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, de paso era una religión parecida a la judía, pero no era igual. Y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos a Jesús. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, se nota que Jesucristo iba a otra iglesia y no a la de ellos, a la de Samaria, porque estaba vestido de una manera distinta. Entonces no le quisieron dar hospedaje, no le quisieron vender comida, nada. Viendo esto, verso 54, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y escuchen esto: y se fueron a otra aldea. ¿Cuál era la filosofía de Cristo? ¿No me quieren acá? Me voy a otro lado. ¿Cuál era el concepto que Jesucristo había predicado por más de 2 años y los discípulos no lo entendían todavía? Los discípulos decían: ¿querés que mandemos pedir fuego del cielo y que destruya esta religión de samaritanos, que son casi igual a nosotros, pero no son iguales? Y mirá lo que te hacen. No te quieren recibir, no te quieren hospedar en el hotel, no te quieren dar de comer, vender comida. ¿No querés que los castigue? Que mandamos un pedido a Dios que los castigue. Y Jesucristo le contesta: ustedes no saben el espíritu que tienen metido adentro. Es muy feo. Es algo, les dice Jesús, es algo que yo no lo tengo, yo no he venido por esto al mundo. Ustedes no entienden que esto es negativo, que esto destruye a los países, destruye la vida, la familia, la vecindad, la convivencia entre religiones. Esto es grave. No es ese mi espíritu, porque no he venido a castigar a la gente, al mundo, sino que he venido a salvarla. ¿Y cómo salvarla? Voluntariamente. Si no me quieren acá, les dijo, vayamos a otro pueblo. Dormiremos en otro pueblo, comeremos en otro pueblo. ¿Se entiende cuál era el concepto que tenía Jesucristo de la libertad religiosa? Y esto no termina acá, porque si ustedes avanzan unas hojitas más adelante, en San Juan capítulo 6,
desde los versículos, si lo van anotando, porque a algunos les gusta anotar estos conceptos porque no son comunes que se predique de estos temas, ¿no? Pero que ayuda a mi convivencia de todos los días con los demás. Pero acá en San Juan capítulo 6, de los versículos 60 hasta el 70, Jesucristo habla y dice cosas tremendas, claras de lo que es su verdadera religión, y se le van en masa, la gente se le va, lo abandona, y le quedan los discípulos, que eran poquitos. Y escuchen a Jesús lo que les dice, verso 67 de San Juan 6. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se dan cuenta el concepto que tenía Jesús? Libertad. ¿Quieren dejar mi iglesia? Váyanse. Yo los quiero, yo tengo un espíritu de libertad, de respeto por el otro. No le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos. Y así como me han dejado solo, ¿ustedes quieren también irse? Yo puedo empezar de nuevo. Y es como que Jesús estaba diciendo eso, ¿no? Yo puedo empezar de nuevo con otros discípulos, pero ¿quieren irse? Yo no los obligo. Este era el concepto de libertad religiosa que tenía Jesús, ¿no? Y es el concepto que le costó al mundo 6.000 años, hasta 1948, tener las Naciones Unidas, donde establecen esos 30 artículos de una declaración universal que todos los países podían firmar, donde se comprometen, y acá yo quiero simplemente destacar en un documento que tengo acá, lo tengo acá en la pantalla de la computadora, de esa declaración de los derechos humanos, en el artículo 18, que acá lo tengo, escuchen lo que dice ese artículo. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión, de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. De paso, la observancia de un día de reposo, por ejemplo, ¿no? Pero qué interesante este artículo. Saben que, avanzando un poquito, les voy a citar 3 artículos para que ustedes vean la importancia que tiene la libertad religiosa recién después de 6.000 años de sangre. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. ¿Escucharon esto? Derecho al descanso. Ahí está nuestro sábado. El tiempo ese, tiempo libre, dice acá el artículo, ¿no? Y una limitación razonable de la duración del trabajo. ¿Acaso los 10 mandamientos no decían 6 días trabajarás? Hay un límite al trabajo, pero hay un día de reposo. Bueno, para que ustedes vean cómo vos podés apelar a esto. El artículo 26, que lo estoy acá justamente poniendo en el inciso 3, porque tiene 3 artículos muy lindos, muy interesantes, casi todos sobre educación, sobre la educación de nuestros hijos. Y entonces dice, el inciso 3, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia que tienen estos 3 artículos que mencioné, de los 30 de esta Declaración Universal? Porque aquí en la República Argentina nosotros tenemos serios problemas de libertad religiosa que a veces ustedes quizás por ahí no lo notan, pero les voy a dar 3, 4 ejemplos. Hay toda una tendencia hace ya varios años en la Argentina de que como hay una crisis moral y no hay valores, las religiones están intentando que se haga obligatoria la enseñanza de una religión en las aulas de la enseñanza pública, de las escuelas públicas. Y ha habido unos escándalos, unos problemones en Salta con litigios judiciales de gente que dijo, no, escúchenme, mi hijo es evangélico, no tiene por qué tomar religión católica, y que vayan a la catedral y que le exijan ir a una misa como parte de la materia de religión católica,
obligatoria. Y es un litigio que llegó a la Corte Suprema hace poquito. Nosotros los adventistas también fuimos invitados a exponer ante los 5 ministros de la Corte sobre esto que nos parecía un avasallamiento de ese artículo de las Naciones Unidas, ¿no?, que recién les leí, el derecho a la educación, que los padres deben decidir qué tipo de educación le dan a sus hijos. Pero acá no termina el tema, sino que ustedes habrán notado que hay todo un movimiento educativo en todas las provincias, porque son federales en la educación, de la educación sexual integral. Que si bien es cierto, es importante que haya educación sexual en la escuela, y para cada edad, acorde a la edad, una enseñanza sexual integral, pero detrás de eso nos meten la filosofía de género, la ideología homosexual, y con toda una técnica de enseñanza que en algunos casos es escandalosa, avasallando el derecho del artículo 26 a la educación que tienen los padres de elegirla para sus hijos. Y ahí no termina, porque también está todo lo que es la educación referida a las leyes dominicales, que hoy en día están, ya tenemos varias provincias que tienen leyes dominicales, y que ya ha habido litigios judiciales que, ¿por qué me quieren imponer un día de reposo? Y si yo tengo el viernes como musulmán, o tengo el sábado como los judíos adventistas, o tengo el domingo como los católicos, ¿por qué tengo que imponer el día domingo, sacándole un día de trabajo, de los 6 que dice el mandamiento, a personas que guardan o el viernes o guardan el sábado, y que usan el domingo como recuperatorio? Pero hay leyes dominicales por todos lados, están saliendo. Y ya ha habido, hace poco llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde fuimos invitados también los adventistas a exponer nuestras ideas, con respecto a una ley dominical en Arroyito, en la Municipalidad de Arroyito, que fue apelada y llegó finalmente a la Suprema Corte y está pendiente de resolución. En Argentina también tenemos problemas con el aborto, que ustedes saben que la ley del aborto querían imponerla sin respetar de forma total la objeción de conciencia individual para todo el personal de salud que sea objetor de conciencia, y no se la querían dar en forma plena, y mucho menos la objeción de conciencia institucional. Y aunque están intentando meter la objeción de conciencia institucional, porque si no se les cae la ley, muchos senadores y diputados no la van a votar, pero ustedes ven cómo hay una tendencia a no respetar la objeción de conciencia. Y así como hay objeción de conciencia por este tema del aborto, también puede haber objeción de conciencia por no portar armas, o por no ir a la guerra a matar, y otras muchas cosas, que puede haber gente objetora de conciencia, que siempre va a ser un grupo chiquito, no exageremos, que va a ser una gran mayoría, entonces le vamos a crear un problema a un país. Así que hay serios problemas de libertad religiosa en nuestro país, y ni les cuento los problemas de sábado académico y de sábado laboral que lo venimos padeciendo, todos los que son estudiantes y todos los que trabajan en empresas públicas o en empresas privadas, y que les exigen asistir en sábado al trabajo. Así que hay un gran desafío para luchar por la libertad religiosa. Y en ese sentido, hoy es un día especial porque acabamos de recordar el nacimiento de un gran prócer argentino, que allá por 1810, cuando se abría el Cabildo, y siendo él un diputado del Cabildo, se llamaba regidor, en 1810, don Francisco Ramos Mejía ya comenzaba a armar este concepto de creer en la verdad tal cual le enseñaron los apóstoles y pedir libertad religiosa. Y como no se la daban, se tuvo que ir allá con los indios pampas y hacer alianzas respetuosas con ellos, no porque el gobierno argentino le había vendido 170.000 hectáreas en lo que hoy es Dolores, al sur, allá la zona de la costa de Buenos Aires,
No, llegó a los indios y le dijo, señores, yo quisiera criar ganado, ¿me pueden vender ustedes también el uso de la tierra? Y pueden quedarse, ustedes, pero yo quiero comprarles a ustedes la tierra que ya le había comprado por 10.000 pesos oro al gobierno argentino y se las compró a los indios y les pagó otros 10.000 pesos oro. Era un hombre respetuoso y era un adventista del séptimo día realmente especial. Y recientemente, hace pocas horas, hemos festejado y recordado el nacimiento de este gran prócer argentino que, respetando al indio, el indio lo amaba, le decía Don Pancho, era un amigo, confiaban en él, no había malones, no había guerra, no había enfrentamiento, hasta que se metió Rosas, el general Rodríguez, el presidente Balcarce, Rivadavia, y se armó, y después persiguieron al indio, lo arrestaron a Ramos Mejía porque era un hereje, porque guardaba el sábado, porque desde la puesta de sol hasta la puesta de sol creía en la inmortalidad del alma, la mortalidad del alma, no adoraba imágenes, guardaba el sábado, como les dije, tenía conceptos sobre el santuario, sobre la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Y claro, como creían en el sacerdocio de todos los creyentes, y no meramente de los sacerdotes que eran los únicos que podían tener acceso a la salvación, y lo metieron preso por hereje, así lo dijo la Inquisición en ese entonces. Entonces, cuando uno ve que la historia de Argentina pudo haber sido diferente, si hubiéramos seguido a este prócer patrio, Francisco Ramos Mejía, pero Argentina eligió seguir a Rosas, a Juan Manuel de Rosas. Y yo no estoy hablando diciendo que todo lo que hizo Juan Manuel de Rosas estuvo mal. No, me refiero a que no tenían conceptos cristianos sobre la libertad religiosa, respetar al otro así como yo quiero que me respeten a mí. Y avasallaron a los que pensaban distinto, los trataron con injusticia. Y Argentina siguió ese camino, que hoy vemos, que vivimos en una grieta, producto de que no hemos captado aquel mensaje de amor de Jesús, de aquella regla de oro de Jesús, de aquel, ¿quieren irse ustedes también? De aquel, no es mi espíritu pedir fuego del cielo al que tiene otra religión o al que piensa distinto. Es convivir con respeto. Y cuando Cristo volvió a Samaria después de un tiempo, lo recibieron con los brazos abiertos. Es decir, todo tiene su tiempo, pero hay que respetar al otro. Todos esos conceptos, nuestros próceres argentinos prefirieron el otro camino. Y a Ramos Mejía lo arrestaron y terminó muerto en su chacra acá en Los Tapiales, donde está el famoso mercado central de Buenos Aires, donde hay un museo ahí, un castillo donde donde él vivió y murió, ¿no? Y murió sobre una mesa, en una cocina, no lo quería, y nunca lo dejaron enterrar en un cementerio cristiano, ¿no? Porque es un hereje. Los indios lo tuvieron que robar al cuerpo, esto parece una película, ¿no? Llevárselo allá más al sur del río Salado y nadie sabe dónde lo sepultaron, pero esos indios que lo habían seguido, que lo amaban, que guardaban el sábado con él, aún ahí en el mercado central de Buenos Aires, lo acompañaron en la tumba en aquel 1828 cuando él fallece. Pero bueno, el fallecimiento fue un 5 de marzo, pero hace poquito hace horas festejamos, recordamos el nacimiento de este hombre. Entonces yo quiero terminar estas reflexiones con una cita de una gran autora que en un libro llamado, es un libro del siglo pasado, Discurso Maestro de Jesucristo, hablando del Sermón del Monte que les mencioné. En la página 116, 117, esta gran pensadora Ellen White llegó a escribir: la medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristiano. Algo menos que esto es un engaño. Una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los sufrimientos o los derechos humanos
es una religión espuria. Qué claridad que tenía esta pensadora allá por fines de 1800, ¿no? Del siglo XIX. Yo quisiera no solamente leer esto, sino que en Hechos de los Apóstoles, en la página 56, quiero leer lo que esta autora dijo. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa, sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiada a nuestras manos. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la libertad religiosa para la convivencia? Y si vos tenés algunos problemas de trato con tus hijos, con tu esposa, con tus vecinos, con otro que piensa distinto, con otro que quiere irse de tu religión porque eligió otra, qué importante que es todo lo que hemos hablado, de cómo veía Jesús esa realidad y cómo nos aconsejaba a convivir con ella. Por eso yo quiero terminar con unas palabras que te pueden hacer más linda la vida. No estar siempre amargado pensando que aquel no piensa como yo, que qué barbaridad, que habiéndolo educado en este camino ahora sigue otro, sino que podamos disfrutar, haber hecho bien las cosas y que cada uno tiene libertad de elegir el camino que desee. Por supuesto que algún día tendrá que dar cuenta, no es gratis. Para el faraón no fue gratis decir que no. Hubo un costo y lo padeció en su propia familia. Pero al margen de esto, yo quiero homenajear a alguien que hizo un llamado hace 2 milenios, que fue el apóstol San Pablo, un gran pensador, un gran hombre de Dios, que en una carta que le escribió a unas iglesias que había en una zona ahí de Galacia, hoy se llama la epístola carta, ¿no?, a los Gálatas. No sé si la quieren encontrar ahí, si la quieren buscar, porque con esto voy a terminar. Aquí cierro con estas palabras, como si fuera un llamado, ¿no?, a que pruebes en tu vida enfrentar los derechos humanos del otro, sabiendo que si respetas al de los demás y los demás respetan al tuyo, tu misión de predicar el Evangelio al mundo la vas a poder lograr. Dios va a dirigirla, ¿no? Y aquí en Gálatas, Gálatas capítulo 5, verso 13, San Pablo nos hace este llamado. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque este es el llamado de Dios. San Pablo nos dice, a libertad hemos sido llamados. El estandarte de la verdad, dice la hermana White, para este último conflicto ha sido dado a los adventistas. Por eso fuimos los primeros en el mundo, toda la humanidad, de crear la primera organización de libertad religiosa que hubo en el mundo allá por 1891. Después se crearían muchas otras, por otras personas, por otras religiones, pero fuimos los primeros, porque Dios nos había llamado a libertad. Solamente dice, tengan en cuenta este peligro. Y recuerden a los discípulos diciendo, ¿podemos pedir fuego del cielo para que los castigue a estos que piensan distinto y que actúan distinto? Y Pablo dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, para vengarte, para despedir a un empleado, para ningunearlo, para hacerle bullying, para hacerle la vida imposible a una persona allegada que piensa distinto. Pablo dice, no usen la libertad como ocasión para la carne, para la fuerza, para el desquite, para el rencor.
Ojalá que esta meditación, este mensaje les haya hecho bien. A mí me ha hecho bien. Me ha hecho bien de saber que tengo un Dios maravilloso, que lo mataron, porque Él siempre respetó la libertad de los demás, aún de matarlo. Y que me dice, sed imitadores de mí, como yo lo fui de mi papá. Y les puedo asegurar que el resultado final, aunque a veces haya luchas y dificultades, es maravilloso. Y por sobre todas las cosas, le ayudará a nuestra iglesia, que tiene toda la verdad de los santos apóstoles, como la tuvo Francisco Ramos Mejía, que esa verdad pueda ser predicada y que todos los habitantes de Argentina la escuchen. Aunque la gran mayoría no lo acepte, pero por lo menos que lo escuchen. Que Dios te bendiga y que tu convivencia con los demás esté basada en estos ejemplos de Jesús y el llamado de paz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, pastor. Gracias por este hermoso y bendecido mensaje. Que el Señor pueda dejar grabado en nuestras mentes este mensaje acerca de la libertad religiosa y también siguiendo el ejemplo de Jesús. Queridos hermanos, quiero compartir algunos anuncios. El primer anuncio que voy a compartir se trata de una noticia que probablemente ya ayer o antes de ayer ya se hayan enterado. Resulta que el día miércoles de esta semana se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires el tercer congreso de la Unión Argentina. En ese congreso se eligieron nuevas funciones, responsabilidades, departamentos para la Iglesia para los próximos 5 años, dentro de los cuales también figura nuestra misión, Argentina del Centro Oeste. Así que yo quiero compartir con ustedes la hermosa noticia de que ahora vamos a poder tener aquí en la MACO al pastor Marcelo Coronel como el pastor presidente de la Misión Argentina del Centro Oeste. Es nuestro compañero, lo apreciamos mucho, ha trabajado aquí como evangelista, director de jóvenes, director de Ministerio Personal ASA y Departamento de Música, y seguirá trabajando también con algunos de estos departamentos. Probablemente va a haber alguna redistribución en el concilio anual de la MACO de la próxima semana, pero tenemos esta importante responsabilidad que ahora el pastor Coronel está llevando como presidente de la misión, junto a su esposa Jenny, que lo estará apoyando, acompañando, y también a su pequeñita hija Francesca. Así que queremos orar y los invitamos a orar por el ministerio del pastor, para que Dios lo acompañe en todo. Los desafíos de la MACO son grandes, son importantes. Tenemos que llevar el Evangelio a más de 3 millones de habitantes que habitan en las 4 provincias de Cuyo. Dios ha bendecido el ministerio del pastor Marcelo y Dios lo va a seguir acompañando en todos los desafíos pendientes aquí. De nuestra parte, junto con mi esposa Mariela, los seguiremos acompañando, ahora también en una nueva responsabilidad desde la Secretaría de la Unión Argentina, también apoyando en libertad religiosa. Seguiremos con el corazón puesto aquí en esta misión. Desde ya agradecemos todo el cariño que cada uno de ustedes nos hace llegar permanentemente. Nos quedan muchas cosas pendientes, pero sin duda que nos podremos seguir reencontrando. Vendremos en alguna oportunidad también cuando nos inviten, y Dios estará al timón de este querido y hermoso campo. Hermanos, también hay otros anuncios importantes que queremos compartir antes de orar, antes de cerrar este momento de oración y de reunión que vamos a orar también por el pastor Marcelo. Pero quiero decirles que esta tarde a las 17 horas tenemos un nuevo programa de Generación Teen 148. Va a estar acompañándonos la directora del Ministerio del Niño y del Adolescente, Graciela D. Fernández. Así que no se lo pierdan a las 5 de la tarde, especialmente para los adolescentes, ¿no es cierto?, de las escuelas sabáticas, las bases, pero obviamente pueden verlos todos, aquellos que estén interesados, seguramente va a haber maestros también. Y 5 de la tarde hoy están todos cordialmente invitados. El próximo viernes habrá un programa diferente, un programa especial. Ya estamos terminando el trimestre de escuela sabática, donde hemos estudiado acerca de la educación,
Y el pastor Horacio Fernández, director de Escuela Sabática, nos está convocando, invitando a que el próximo viernes a las 9 de la noche, 21 horas, te conectes, especialmente si sos maestro de Escuela Sabática, alumno, si te interesa y te gusta la Escuela Sabática, porque habrá una introducción teológica al próximo trimestre de la Escuela Sabática, una introducción bíblica. Nos estará acompañando el doctor Sergio Becerra, decano de la Facultad de Teología de la UAP, y también se estará haciendo una introducción a los grandes desafíos misioneros que tendrá la Escuela Sabática en el próximo trimestre. Así que, próximo viernes, 21 horas, están todos invitados. Mis queridos hermanos, es un buen momento para orar, para que Dios nos acompañe, para que Dios nos dirija en este sábado, lo que queda del año también, y los desafíos pendientes. Orar también por el pastor Marcelo Coronel en esta nueva función como presidente de la misión. Que Dios dirija también y acompañe a todo el cuerpo de departamentales, al pastor Horacio Fernández como secretario departamental, también al contador Marcelo Sapia como tesorero y director de educación de la misión. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, siga bendiciendo tu vida y Dios acompañe también la trayectoria de la iglesia todo el tiempo hasta el día de su venida. Te invito a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana y queremos pedirte también que tú nos acompañes en cada hora de este bendecido sábado. Bendice particularmente al pastor Marcelo Coronel en esta nueva responsabilidad como presidente de la Misión Argentina del Centro Oeste, que tú lo bendigas, lo ayudes en su liderazgo y así como lo hiciste hasta ahora, lo sigas haciendo siempre y que él pueda hacer una bendición junto a su esposa Jenny, junto a su hijita Francesca también, en cada uno de los desafíos de este campo, que el Evangelio pueda ser extendido, que el reino de Dios llegue cada día a más corazones en el territorio de Cuyo. Querido Padre, acompáñanos, quédate con cada uno de nosotros. Te rogamos, querido Señor, tu bendición. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Los esperamos el próximo sábado porque el pastor Marcelo Coronel va a estar dirigiendo el sermón, un mensaje especial para la iglesia el próximo sábado. Mientras tanto, que Dios les bendiga y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario? Listo a combatir.
no tiene igual. Quieres ir a ella de Jesús en voz, de Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. Quieres ser un voluntario de Jesús. El triunfo significa que domine el bien, que los hombres se amen y de la verdad reinen las conciencias, siendo su sostén y a veces se ayudas una realidad.